CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 658, Características de la Codependencia. Para iniciar, escuchemos juntos Segunda Carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 11. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también, por medio de Él, tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación, y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza, y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros, a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Doctor, queremos dar un agradecimiento a todos aquellos que nos están siguiendo a través de nuestra cuenta de Facebook. Nos pueden buscar como programa Visión 2020 en esta red social. Y es un sitio donde pueden no solamente escuchar nuestros programas, sino también descargarlos e inclusive, por supuesto, pues dejarnos saber sus comentarios. Hoy vamos a ver la pregunta muy importante. ¿Se puede condicionar a los niños para que sean codependientes? Recapitulando un poco lo que hemos visto, entendemos ahora que la Biblia nos habla acerca de que hay una dependencia sana y solamente una, que es la dependencia de Dios. Correcto. Fuera de eso, la codependencia es una idolatría porque estamos haciendo que otra persona o que otra cosa ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Que solo le corresponde a Dios. Ahora, la palabra codependiente, hemos dicho, describe la conducta disfuncional de los miembros de una familia que tratan de adaptarse al comportamiento negativo de un dependiente. Puede ser de una persona que tenga una adicción al alcohol, a las drogas, a alguna otra cosa. La codependencia, también decíamos, doctor, es una adicción a las relaciones. Así como el alcohólico, por ejemplo, depende del alcohol, el codependiente depende de que el alcohólico lo necesite. Así es. El codependiente parece que es la persona fuerte en la relación, es el que está sustentando en todo momento al dependiente, pero a veces se llega a convertir eso mismo en una dependencia, y es donde surge la codependencia. Así es. Ahora, doctor, usted nos está diciendo, hay una pregunta, ¿se puede condicionar a una persona desde la infancia a que se convierta en un codependiente? Y la respuesta es lamentable y es un brutal sí. Así es. De hecho, ocurre con mucha frecuencia. Desde niños están siendo muchos capacitados para ser codependientes. A veces decimos, tú eres el hijo de tu papá. Sí. O tú eres el hijo de tu mamá. Y hacen la diferencia entre un hijo y el otro. Y hace que la madre se sienta indispensable para el hijo, o el padre se siente indispensable para
la hija. Bueno, en la Biblia encontramos un caso. Muy, muy, muy claro, ¿eh? Este fue el de la relación entre Rebeca y el favoritismo que tuvo por uno de sus hijos, Jacob. Sí, es muy importante, ¿eh? Ahora, ¿qué elementos encontramos ahí, doctor, en este caso? Acuérdate que Rebeca, pues Jacob era el más joven. Sí. Y Esaú era el mayor y Isaac, el papá de Esaú, era su hijo predilecto, el mayor. Sí. Pero de Rebeca era distinto. Sí, era Jacob. Entonces es muy importante ver cómo uno se iba hacia uno de los hijos y el otro hacia el otro. Y eso trajo una codependencia en los dos hijos. Lo que pasó fue que Rebeca en todo momento estuvo favoreciendo a Jacob. Y fíjate, después de que él creció con esa situación, Jacob se va con sus parientes y se convierte en su suegro, por así decirlo. Okay. ¿Y qué sucedió? Tanto sus dos esposas como el suegro empezaron a manipularlo a él. O sea, él vino a ser codependiente, a depender de ellos. Lo que estamos diciendo es que desde niño fue de alguna manera condicionado a convertirse en un codependiente. Sí, la tristeza es que cuando llegan a la edad adulta, la persona que ha vivido una niñez enredada, Sí. la viene a practicar ya en sus días de adulto. Sí, qué cosa tan Tremenda. increíble. Ahora, en el caso de esta Rebeca podemos aprender tantas cosas, como el ser, por ejemplo, un papá o una mamá sobreprotectora se convierte en un terrible daño, no solamente para el hijo, sino para los hijos y la esposa de ese hijo. Ahora, ¿cuáles son esos daños? Fíjate. La realidad es que vienen a ser inseguras, Sí. dubitativas, Sí. y necesitan de la aprobación de los demás cuando están creciendo esos hijos cuya madre vino a ser la necesaria ahí para que ellos se sintieran seguros. Y fíjate que esa necesidad de aprobación provoca un sentido de responsabilidad excesivo y dependen de agradar a los demás para sentirse aceptados. Sin embargo, la Biblia dice que nuestra meta principal no debe ser agradar a los demás, sino agradar a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:1 dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera en que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Estamos escuchando características de la codependencia. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas: Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, ¿cuál es el perfil de la persona codependiente? Fíjate que esto nos va a ayudar mucho con las personas con las cuales estamos estrechamente relacionados y darnos cuenta si somos codependientes de algo o de alguien. Pensemos entonces en estos puntos que vamos a hablar como una especie de test. Sí, para nosotros, correcto. Por ejemplo, me siento responsable de los sentimientos, necesidades y acciones de la otra persona. Otra, trato de arreglar los problemas de esa persona en detrimento de Fíjate. mi bienestar. Y a veces eso sucede. Y ahí vemos cómo esta persona se convierte en una codependiente. Ahora, entiendo los pensamientos de esa persona, pero no puedo identificar los míos. Wow. Es una confusión ahí. Otra, conozco los sentimientos y necesidades de esa persona, pero no conozco los míos. Hago cosas por otros que bien pueden hacer por sí solos. Y una última, me enojo cuando rechazan mi ayuda. Me vienen a la mente dos casos que he tenido la oportunidad de conocer, doctor. El primero es, me acuerdo de esta mujer que
llegó muy triste a la librería, destrozada, vamos. Sí, sí. Y me contó la historia. Resulta que tuvo una nena muy enfermita, muy enfermita, y le dijeron que iba a vivir muy poco tiempo. Y entonces, aunque tenía otra hija y estaba casada, pues ella se abocó a esta nena enferma. Y ese poco tiempo se alargó hasta 19 años. 19 años. La nena creció, llegó a esa edad y falleció finalmente. A los pocos meses de haber fallecido, yo la conozco y me dice: yo sé que tengo otra hija y yo sé que me casé con el mejor de los hombres que me ha amado, que ha sido paciente, pero hoy mi vida no tiene sentido. Yo creo que yo nací para cuidar a esa hija. No me interesa nada más, yo siento que mi vida aquí se terminó. Ahí estamos hablando de una persona que dedicó su vida a ayudar a otra, que ciertamente la necesitaba, pero donde se desdibujó. Sí, porque ya no se sintió útil. Perdió completamente su propio objetivo. Así es. Y aún su identidad. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ya, ¿para qué existo? Le cuento otro caso. Esta es una familia que conocen principios y valores como los que aquí comunicamos y que hay mucha disciplina dentro de casa. Sin embargo, resulta que cuando los hijos violan las reglas, reciben de los padres unas regañadas, doctor, pero de marca Acme, ¿no? De campeonato mundial. Pero, fíjese, aunque ciertamente reciben la instrucción y después reciben la amonestación con toda disciplina, con todo rigor, los papás no han dejado que los hijos asuman las consecuencias. Ah, caray. Cuidado. Se han metido en cosas muy graves, muy graves, que pudieran representar para los papás también cosas muy complicadas. Entonces, le resuelven la situación y al final de la historia, la única consecuencia negativa que reciben es la regañiza del papá. ¿Qué es lo que yo estoy viendo ahorita con los hijos? Los hijos aborrecen a sus papás. Pues sí, porque nunca los confrontó para que ellos pues cosecharan las consecuencias. No están madurando, no llegan a arrepentirse, a reconocer, oye, pues qué regadota di. Ahora, no solo rechazan al papá, sino se sienten inseguros, su carácter fue perjudicado al no saber hacer decisiones por sí solos. Y ahí estamos viendo una situación de codependencia en el sentido de que el papá le está resolviendo las cosas a los hijos. Pero continuemos con nuestro test, doctor. Soy rígido y criticón según quienes me observan. ¿Soy más duro para juzgarme a mí mismo que a los demás? Me han dicho que he tenido que ocultar mis verdaderos sentimientos y necesidades. Otra, ¿me siento culpable cuando me defiendo ante los demás? Una más, me siento bien cuando doy y me cuesta trabajo recibir de los demás. Fíjate que esto es muy común, ¿eh? Sí. Otra más, ¿trato de ser perfecto para evitar la ira y las críticas de los demás? ¿O busco elevar mi autoestima por medio de la aprobación de los demás? Y una última, ¿me siento atraído por personas necesitadas y ellas se sienten atraídas a mí? Fíjate, qué importante. Cualquiera de estas preguntas, declaraciones que hemos hecho, ¿con cuál te identificas? Yo pasé una época cuando, ¿cómo me costaba recibir, A mí me encantaba dar y servir y hacer, pero que me dieran a mí, me sentía mal. Sí. Gracias a Dios ya superé esa etapa en mi vida. Sí. Sí, a mí una persona muy, muy generosa que yo conozco, en alguna ocasión le dimos mi esposa y yo un obsequio. A mí me sorprendió la actitud. Él se sintió como muy avergonzado de haber recibido. Apenado. Muy apenado, Qué muy tremendo, apenado. Fue muy evidente para nosotros. Y fíjate, Pablo daba, se entregaba completamente, pero también sabía recibir. Y recordemos que uno se convertirá en mil. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.